Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este tercer día ya de actividades de este séptimo simposio Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes. Les saludo muy cordialmente, María Luisa Moreno, servidora. Esta tarde tenemos con nosotros a una invitada muy especial, la maestra María del Rosario Cruz López, con el tema El duelo en la enfermedad crónica. Les damos la más cordial bienvenida a amable auditorio. Querida maestra, vamos a dar un espacio de unos 5 minutos para dar inicio. Saludamos a las personas que nos siguen en Facebook Live. Muchas gracias también a los ingenieros por hacer esto posible. Rodrigo y Uriel, muchas gracias, de la Dirección General de Investigaciones. Y en breve comenzamos. Muchas gracias. Muy bien, pues comenzamos, amable audiencia. Voy a presentarles a la ponente de esta tarde con el tema El duelo de la enfermedad crónica, si me lo permiten. Bienvenida, maestra María del Rosario Cruz López. Bueno, su perfil profesional docente es el siguiente. La maestra Cruz López es licenciada en Psicología por la Universidad Regional del Sureste. Es estudiante de la maestría en Terapia Familiar en el Instituto Regional de Estudios de la Familia, diplomada en Psicología Clínica en Cuidados Paliativos por la Autónoma de Guadalajara, diplomada en Tanatología Clínica por el Instituto Mexicano de Tanatología AC. Además, es diplomada en Tanatología Clínica por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, diplomada en Psico-Oncología por el Hospital de Oncología y diplomada en Psico-Oncología al final de la vida por el Hospital de Oncología Marie Curie de Argentina. Ha tenido entrenamiento en manejo de grupos en el duelo, entrenamiento en el modelo integrativo relacional para el manejo de duelo y entrenamiento en el manejo de pérdidas por el Instituto IPIR de Barcelona, España. También ha recibido entrenamiento práctico en cuidados del paciente oncológico por el INCAN y entrenamiento en médico de la risa por Risoterapia AC, psicología certificada en acompañamiento emocional para pacientes con cáncer de mama por Conocer. Desde 2007 a la fecha se desempeña como psicóloga en la clínica del Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca. Maestra María del Rosario Cruz, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos de tus saberes, de tus experiencias. Otorgo el micrófono, estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Listo, pues muchísimas gracias por la invitación, doctora. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Oaxaca y un abrazo a la distancia. Comenzamos. En esta tarde vamos a platicar lo que es el duelo en la enfermedad crónica. Es muy importante cuando tenemos un diagnóstico de enfermedad crónica hablar lo que es el duelo o manejar lo que es el duelo y voltear a ver lo que este proceso representa ante el diagnóstico. Si bien nos dice la OMS que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Es importante señalar que el cuerpo, la mente, son unidad y por eso, aunque la enfermedad afecta al cuerpo, indudablemente la mente también se verá afectada. El duelo es una manifestación seguida a la pérdida. ¿Y cuál es la pérdida principal que se va a abordar acá? Es la pérdida del cuerpo sano. Cada hombre, cada mujer, estamos en esta sintonía de cuidar la salud física en un supuesto, ¿sí? O en mi experiencia, por ejemplo, trabajando con una enfermedad crónica como es el cáncer, estamos enfocados a no hacer medicina de prevención. Estamos enfocados a buscar una medicina curativa y desafortunadamente o actualmente muchos de los diagnósticos son medicinas paliativas. Entonces, cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad que de un momento a otro nos va a alterar todo lo que es el sistema de salud, el sistema social, el sistema familiar, estamos inmersos en la incertidumbre futura de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con la familia, cómo me voy a acomodar a este nuevo cambio.
Entonces es importante voltear a ver al paciente de forma integral. A partir del 2010, la propuesta de la OMS, desde la actualización que se hace en los cuidados paliativos en julio del 2017, donde ya se incluye también todo lo que son las enfermedades crónicas no curables, como es la diabetes, es voltear a ver de forma sistémica la atención. Entonces, ¿qué sucede ante un diagnóstico? Quienes han sido diagnosticados o diagnosticadas con alguna enfermedad crónica, como es la diabetes, el cáncer, artritis, insuficiencia renal, etc., experimentan diversos problemas y uno de ellos relacionado directamente con la enfermedad, como es el dolor físico, cansancio, disminución o pérdida de las capacidades motrices, cambios metabólicos y cambios en el aspecto físico, entre otros. Algunos aspectos psicológicos son incertidumbre hacia el futuro, amenaza de muerte, deterioro en la calidad de vida, ansiedad y depresión, que van acompañados como sintomatología esperada ante la aparición del nuevo diagnóstico, que a su vez, si no son atendidos, si no son acompañados de forma multidisciplinar, se puede estar hablando del desarrollo posible de un trastorno de ansiedad sumado al desarrollo posible de un trastorno depresivo. En esta parte de lo que sería la amenaza de la muerte, estamos también poco acostumbrados o acostumbradas a hablar de lo que es este tema. Y cuando nos confrontan con este tipo de diagnóstico, muchos de los pacientes se confrontan al de si no me cuido puedo morir, si no me cuido mi vida está en riesgo, mi vida está cambiando, mi vida se vuelve una catástrofe. Si bien el duelo es un proceso psíquico necesario adaptativo para afrontar una pérdida significativa, como la muerte de un ser querido, la ruptura con la pareja o en este caso la pérdida de la salud. Se caracteriza por una sensación de pérdida, muchas veces tristeza con poco o nulo interés por el mundo externo. Es cómo cambia mi estilo de vida. ¿Qué pasa cuando dentro de los diagnósticos de enfermedades crónicas no volteamos a ver la parte sistémica o la parte multidimensional y la atención multidisciplinar y transdisciplinar? Nos estamos enfocando al tratamiento único de lo físico o de las alteraciones físicas, pero este diagnóstico o estas enfermedades van más allá de las alteraciones físicas, van también inmersas dentro de las alteraciones emocionales, las alteraciones conductuales, las alteraciones cognitivas y también las alteraciones espirituales, y que también logran tener un impacto significativo y muy simbólico dentro de lo que sería el sistema familiar, porque llega a alterar los roles o llega a alterar la parte de quién enfermó, es muy importante dentro de la familia. Cuando hablamos de los diagnósticos crónico-degenerativos, es muy importante observar también y dentro de las entrevistas, revisar cuál es el ciclo vital de esta familia. Si hay niños pequeños en casa, si ya son adolescentes, si el paciente está en pareja, no está en pareja, es soltero, tiene redes de apoyo de cuidados, no tiene redes de apoyo de cuidado. Es muy importante voltear a ver todas estas variables que van a determinar también en lo que sería el apego del siguiente tratamiento para poder controlar esta enfermedad. Las 4 tareas para el duelo que se proponen desde la teoría de Worden, cuando nosotros hablamos de un diagnóstico crónico degenerativo, la primera es aceptar la realidad de la pérdida. Parte de la aceptación de la realidad es asumir el diagnóstico. Aquí se activa algo que es la negación. La negación es un mecanismo de defensa que la persona va a desarrollar o que la mente va a desarrollar para librarnos de lo que sería la locura ante el dolor que implica perder la salud, ante el dolor que implica el cambio de mi vida diaria,
mi cambio de alimentación, la forma de cómo me voy a relacionar, ¿sí?, con mis seres queridos. México es un país en donde nos relacionamos con la comida, ¿sí? Todo gira alrededor de la comida. Entonces, cuando yo digo estoy a dieta dentro de la familia, posiblemente se me van a quedar viendo feo, o posiblemente yo voy a dejar de ir a una reunión porque probablemente en esa reunión va a haber hoy barbacoa, o va a haber birria, o va a haber, no sé, cochito. En Veracruz yo ubico un platillo que es el zacahuil, no sé, es como todos estos platillos muy grasosos y donde a mí me va a limitar. Entonces empiezo a aislarme, empiezo a negarme, empiezo a no querer interactuar con el resto de la familia, porque posiblemente también la familia o mi red de apoyo o mi red de amigos no comienzan a comprender lo que está pasando conmigo. Y que también tenemos esta característica de pensamiento de no pasa nada si pruebo hoy, total, al ratito me tomo mi medicamento y listo. La negación se puede practicar a varios niveles y tomar varias formas, pero la mayoría de veces implica negar la realidad y el significado. Negar la realidad de la pérdida puede variar en el grado desde una ligadura de distorsión en engaño total, se equivocaron del diagnóstico, el laboratorio era muy chafa, los reactivos estaban caducos, el sistema público no funciona, no son buenos médicos atendiendo, y niego totalmente el diagnóstico y niego totalmente mi situación actual. Es también negar el significado de la pérdida. De esta manera la pérdida se puede ver como menos significativa de lo que es realmente. No pasa nada, estoy joven, no pasa nada, de algo me he de morir, no pasa nada, esto se puede controlar con cualquier situación. Y negar que la muerte sea posible. Dentro de la aparición de este tipo de enfermedades, tendemos a seguir también una idea de omnipotencia, una idea de no nos va a pasar nada, una idea de con que yo me tome esta hierba, con que yo pueda tomar esta planta, puede que funcione porque así me lo dijo la vecina, así me lo dijo la comadre. Pero estamos negando la situación. Aquí hay algo muy importante que el personal de la salud debe de comprender, y es que no se discute con la parte de la negación del paciente en ese momento. Y hay que comenzar ahora a desmenuzar de qué estamos hablando. Hay que empezarlo a acercar a la realidad, que es la segunda tarea, y es empezar a trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Es empezarlo a acercar en esta parte del cómo y cuáles son las opciones y las alternativas que él o ella tiene para un buen control del padecimiento, buscando principalmente aquí la adherencia del tratamiento. Es muy importante que el equipo multidisciplinar de atención pueda voltear a ver las emociones que está generando la pérdida del cuerpo sano o la pérdida de la salud. ¿Sí? Se busca que el paciente o la paciente y la familia también responda positivamente a la autocompasión. Casi todas las personas con enfermedades crónicas ocasionalmente sentirán autocompasión, y esto es bueno. Se necesita que ellas se volteen a ver de forma compasiva, se necesita que en esta etapa de duelo se volteen a ver de forma amorosa y buscar disminuir la culpa del por qué enfermé. En esta parte o en esta etapa del trabajo de las emociones y el dolor de la pérdida, según Gordon, el paciente puede presentar lo que es culpa. Culpa por no haberme cuidado antes, culpa por no haber acudido al médico, culpa por no seguir las indicaciones, por no revisar también mis antecedentes familiares, la influencia cultural, la influencia social, por no ir revisando esta parte, por no cuidarme.
Es importante que los pacientes comiencen a conectar con otros. Dentro de los servicios de salud, por ejemplo, existen las UNEMES, en donde yo tengo entendido que luego se realizan grupos de ayuda mutua. Aquí es muy importante, por ejemplo, que cada grupo o en el manejo de grupos de enfermos crónicos degenerativos puedan ser especializados, o sea, grupos de diabéticos, grupos de hipertensos, grupos de problemas renales. ¿Por qué? Porque cada enfermedad tiene una característica muy, muy diferente. Entonces, los abordajes deben de ser integrales, pero a la vez un abordaje individualizado según la patología y según las características que generan esas patologías. Y también buscar que el paciente ayude a otros desde su propia historia de vida, que el paciente pueda relacionarse con otras personas y convertirse también en lo que sería promotor de la salud. ¿Sí? Es muy importante, por ejemplo, que entre los pacientes puedan compartir las vivencias, entre los pacientes puedan compartir las herramientas que han ido aprendiendo a través del equipo multidisciplinar del cómo cuidarse de la propia enfermedad. En una tercera tarea es adaptarse a un medio en que la enfermedad le permite funcionar. Aquí aparece algo muy, muy importante, que es el sistema familiar y se denomina la familia saboteadora. Son pacientes que ya han podido incorporar un estilo de vida, son pacientes que ya han podido, por ejemplo, ir modificando la alimentación, los hábitos diarios, pero ahora es la familia la que comienza a sabotear este proceso. Es por eso, y es muy importante, que dentro del abordaje psicoemocional y dentro del proceso de duelo ante el diagnóstico, el equipo multidisciplinar pueda trabajar con algo que se llama tríada terapéutica, que es familia, paciente y el equipo. Y entonces hay que comenzar a psicoeducar a la familia y hay que comenzar en esta parte de involucrar y corresponsabilizar a la familia de la importancia de esta dentro de la adherencia del tratamiento, dentro de la mejora de calidad de vida y dentro del bienestar físico, emocional, social y espiritual del paciente o de la paciente y de los beneficios económicos también que la familia puede tener si tenemos a un paciente controlado en la enfermedad. Y una cuarta etapa es la resignificación. Aquí se busca que el paciente pueda ahora recanalizar la energía que le genera la pérdida en un nuevo enfoque. Se busca que pueda empezar a establecer pequeños retos, ¿sí?, para la mejora de su calidad de vida. Posiblemente el internista le indique que debe bajar 20 kilos. Si en ese momento es muy importante que el equipo multidisciplinar pueda mantener retos cortos, muy, muy cortos, y a corto plazo o a mediano plazo, no a largo plazo. Entonces, es importante la parte del no imponer, el debe usted bajar 20 kilos. Es posible empezar a negociar en esta parte con estos pacientes del 1 kilo, 2 kilos, metas muy, muy cortitas, y explicarle en qué tiempo deberá de bajar, en qué tiempo deberá controlar a la enfermedad, en qué tiempo deberá comenzar a cambiar un estilo de vida. Pero es muy importante que dentro del acompañamiento, el equipo multidisciplinar pueda fraccionar la meta a largo plazo en metas en muy, muy corto plazo. Neymeyer nos habla que cuando aparece un diagnóstico, el paciente
debe de ser acompañado por estos 10 pasos prácticos para adaptarse a la pérdida. 1 es tomar en serio las pequeñas pérdidas, es voltear a ver cómo me estoy sintiendo, voltear a ver cuáles son mis necesidades fisiológicas, mis necesidades cognitivas, mis necesidades espirituales, mis necesidades familiares. Voltear a ver cómo está cambiando mi vida ante el nuevo diagnóstico. ¿Sí? No nada más es tener una pérdida de la salud. En ese momento también puedo tener una pérdida de lo que sería la identidad, ¿sí? Ante el nuevo diagnóstico. ¿Por qué? Porque en ese momento probablemente yo dejo de ser María del Rosario y probablemente para el equipo multidisciplinar soy una paciente diabética más. Entonces es muy importante que yo aquí pueda mantener la identidad de quién soy, que soy persona, que no soy una enfermedad. Entonces aquí es muy importante mi reconocimiento como persona y que yo pueda ser tratada como persona y también modificar la construcción de lo que sería ahora mi nuevo estilo de vida. Tomar tiempo para sentir es buscar esta parte del ¿qué necesito para mí? Un espacio en donde yo pueda hacer conciencia del cómo me estoy sintiendo. Las emociones, por ejemplo, no son ni buenas ni malas. Las emociones tienen una función y son necesarias. Entonces, ¿qué me está generando enojo? Sí, porque ahora el paciente probablemente aquí empieza a enojarse porque ahora tiene que tomar agua en lugar de un refresco, porque ahora tiene que dejar el pan, porque ahora tiene que disminuir la ingesta de comida, o porque ahora tiene que comer más comidas en el día y ahora tiene que modificar el cómo se cocina en casa, ¿sí? Un tercer punto es encontrar formas sanas de descargar el estrés. Prácticamente por definición, cualquier tipo de transición es estresante. Debemos buscar formas constructivas de dominar este estrés, ya sea a través de la actividad, el ejercicio, el entrenamiento en relajación y, ¿por qué no?, también la oración. ¿Sí? Cuarto, dar sentido a la pérdida. En lugar de intentar quitarnos de la cabeza cualquier pensamiento sobre la pérdida, es mejor que nos permitamos obsesionarnos con ella. El obsesionarnos es empezar a sociabilizar, empezar a hablar de qué me está sucediendo, empezar a hablar cuál es mi diagnóstico, empezar a hablar cuáles son las metas, empezar a hablar cuáles son los objetivos que va planteando mi equipo de atención, intentando desterrar las imágenes dolorosas. Solo conseguimos darle más poder. A medida que vamos elaborando una historia coherente de nuestra experiencia, vamos logrando una mayor perspectiva. Casi siempre los pacientes ante un diagnóstico crónico degenerativo se van a conectar con pensamientos e imágenes catastróficas. Se van a conectar posiblemente con una enfermedad muy avanzada o con una enfermedad que ya está siendo poco controlada. Entonces es importante que dentro del sentido de la pérdida, el equipo multidisciplinar pueda ayudar a poner un stop y ubicar al paciente en tiempo real, ubicar al paciente y a la familia en las necesidades reales y presentes, no futuras. Si dejamos a un paciente y a una familia dentro de necesidades futuras o imágenes futuras, vamos a tener a pacientes ansiosos y estresados ante la incertidumbre del no sabemos qué va a pasar a futuro. Cinco, confiar en alguien. Las cargas compartidas son menos pesadas. Es importante promover que el paciente pueda compartir el diagnóstico con la familia, con las redes de amigos. Es por eso que también acá son muy importantes los grupos de ayuda mutua,
porque aquí son los propios pacientes o las propias familias de los enfermos quien comienzan a compartir lo que son sus experiencias con la enfermedad. 6. Dejar a un lado la necesidad de controlar a los demás. Las enfermedades crónicas casi siempre van a ir acompañadas de lo que sería el intentar controlar al otro, a través del chantaje, a través de no me puedes hacer enojar porque se me va a subir la presión, no me puedes hacer enojar porque mi corazón está mal, no me puedes hacer estas groserías, ¿por qué? Y empiezo a utilizar a la enfermedad como recurso de manipulación. Y aquí por eso es importante que empecemos a trabajar con los pacientes de que la enfermedad no se usa para controlar al otro. Ritualizar la pérdida de un modo que tenga sentido para mí. Darle una expresión social ante el nuevo diagnóstico. ¿Cómo hago un reconocimiento social del cómo me estoy sintiendo ante el diagnóstico? No resistirse al cambio, ¿sí? Todo diagnóstico va a generar un cambio en el estilo de vida, un cambio en la forma de afrontamiento, un cambio dentro de los roles de la familia, muchas gracias, o la dinámica dentro de la familia. ¿A qué me voy a dedicar posiblemente ahora? Cosechar el fruto de la pérdida es ¿qué estoy aprendiendo a través de la aparición de mi diagnóstico? ¿Cómo la familia ahora me está apoyando? ¿Cómo los amigos ahora están volteando a cuidarme? Perdón. ¿Cómo también dentro de mi trabajo puede que también se generen redes dentro de mis compañeros en que, por ejemplo, ya no se compra la Coca-Cola, ahora todos vamos a tomar agua, si vamos a compartir la hora de lunch, posiblemente ahora todos empezamos a llevar una comida de tipo más sano para empezar a cuidarnos entre nosotros. Entonces puede que mi diagnóstico tenga un impacto a nivel social. Y también es sugerente dentro del acompañamiento, dentro de las enfermedades, que se puedan centrarse en las propias convicciones religiosas. Podemos utilizar la pérdida como una oportunidad para revisar y renovar las creencias religiosas y filosóficas que ya dábamos por supuestas, buscando una espiritualidad más profunda y templada. Casi siempre cuando aparece el diagnóstico de una enfermedad, cada paciente o cada familia se va a acercar otra vez a esta religión, se va a acercar otra vez a esta creencia espiritual. Entonces es muy importante que dentro del equipo de atención médica se le valide esta necesidad a estos pacientes y a esta familia dentro del proceso de duelo. Dentro del asesoramiento, cuando acompañamos a los pacientes y a las familias con enfermedades crónico-degenerativas, uno de los principales objetivos es aumentar la realidad de la pérdida. ¿Cuál es su situación real? Si bien el paciente tiene derecho a saber cuál es su diagnóstico y su pronóstico, es también deber del equipo multidisciplinar de atención acompañar de forma empática y cálida esta información para lograr el objetivo 2, que es ayudar a la persona asesorada a tratar tanto las emociones expresadas como las latentes. ¿Cuáles son sus miedos? Dentro de estos miedos, casi siempre la mayoría de estos van a ser miedos irracionales, miedos conectados a un futuro que no está sucediendo. Entonces es muy importante explorar cuáles son los sentires y los pesares de estos pacientes y también de estas familias que van a empezar a cuidar. Ayudar a superar los diferentes obstáculos para reajustarse al nuevo estilo de vida. Dentro de los nuevos estilos de vida, por ejemplo, el acompañamiento dentro de la dieta tiene que ver mucho con el impacto sociocultural también. ¿Cómo es la cultura dentro
o cómo es la cultura de ese paciente o de esa paciente dentro de la gastronomía. ¿Qué tienen estos pacientes y estas familias para poder comer? Y tenemos que reajustar y ajustar el estilo de vida ante esas necesidades psicosociales también y animar a nuevos retos y objetivos a corto plazo. Es muy, muy importante que dentro de la enfermedad crónico-degenerativa, dentro del aspecto psicológico en duelo, podamos trabajar a corto plazo y con metas muy, muy cortitas, lo cual va a ayudar mucho a la buena adherencia del tratamiento. Es más fácil que un paciente te vaya incorporando posiblemente el que debe de ir bajando 1 o 2 kilos por mes, a que tú le tengas que decir que tiene que bajar 20 kilos. Es una meta a largo plazo y es una meta en cantidad muy grande. Entonces hay que hacer metas pequeñas o metas cortas, los cuales van a modificar dentro del estilo de vida y va a impactar dentro de la adherencia del tratamiento. Existen 4 grupos principales de predictores que eran importantes para explicar el ajuste al duelo, o que son más bien importantes para explicar el ajuste al duelo. Las variables sociodemográficas. ¿Cuáles son estas variables de los pacientes? Cada paciente tiene que ser abordado de forma individual y de forma sistémica. Y el equipo multidisciplinar debe de prestar atención a estas variables. Los factores de personalidad. ¿Cuál es la personalidad de este paciente? ¿Cuál es el temperamento? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuáles son sus características principales? Las variables de apoyo social. ¿Cuáles son sus redes? Si la familia realmente está contribuyendo o si la familia realmente está apoyando para que este paciente pueda ir logrando las metas. Y también, y muy importante, el significado de la muerte. ¿Por qué? Porque son enfermedades que si el paciente no logra una buena adherencia, no logra un buen control, va a ir ligado a lo que sería la muerte. Entonces es importante explorar los significados de esta. El duelo es un proceso dinámico que se experimenta de forma diferente en cada persona. Las etapas no necesariamente son consecutivas y existe la posibilidad de retornar a las etapas anteriores. Estas etapas planteadas desde Elizabeth Kubler te habla desde el proceso de aceptar, desde el proceso de negar, el proceso de me enojo, el proceso de voy negociando, el proceso de voy aceptando y el proceso de conectarme con la esperanza de una pronta recuperación. ¿Sí? Nos podemos topar con pacientes y con familias que en un inicio van a pueden detonar en esta parte de yo voy a echarle ganas, voy a poner de mi parte, usted dígame qué hacer. Y aparentemente nos están dando características de lo que sería la parte de aceptación. Pero hay familias que te pueden abordar desde esta parte de la negación o desde la parte del enojo. Entonces es muy importante que como equipo podamos dar espacios para el desahogo de estas emociones y para el acomodamiento de este proceso. Es importante también mencionar que la familia del paciente también puede experimentar un proceso de duelo y que a pesar de las implicaciones emocionales que conlleva, no es considerado como un trastorno depresivo. Sin embargo, esto no implica que quien lo experimenta no requiera de ayuda profesional. Es muy importante comenzar con el monitoreo de cuáles son las reacciones emocionales que estos pacientes y estas familias están presentando. ¿Por qué? Porque hay que prevenir que se instaure un trastorno. Hay que prevenir que se vayan sumando otras patologías a ya una patología diagnosticada existente. Para cerrar el día de hoy, me gustaría terminar con esta frase. Parte de la curación está en la voluntad del
sanar, Séneca. Es muy importante que como equipo multidisciplinar tengamos que intentar vender la voluntad del paciente sobre su propio proceso, que esto nos habla de la parte de la corresponsabilidad del padecimiento y cómo un paciente se vuelve corresponsable de su padecimiento a través de la información o a través de la parte psicoeducativa. Tenemos que desmenuzarle al paciente y a la familia qué es la enfermedad, cuál es el diagnóstico, cómo hay que cuidar, cuáles son los métodos que tiene que llevar para lograr la adherencia del tratamiento, lo cual va a impactar en un buen control de tratamiento y lo cual va a impactar en el control de la enfermedad y de la calidad de vida que como equipo multidisciplinar esperamos. Entonces tenemos esa tarea muy, muy importante de voltear a ver al paciente y a la familia de forma multidisciplinar y desde estas esferas biopsicosociales y espirituales, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, maestra Rosario. Aplaudo tu conferencia, muy nutrida, muy amena. Bueno, temas que pues no estamos acostumbrados a tratar el día a día, ¿no? Entonces, en este momento vamos a habilitar el chat, maestro Rodrigo, por si tienen algunas preguntas o levantando manita por ahí, por favor, preguntas para la maestra Rosario. Gracias. Es todo suyo el espacio para hacer preguntas a la maestra. Bueno, en tanto alguien se anima a preguntar, Rosario, ¿qué te digo? Estos temas me parece que no estamos preparados, ¿no? Para abordar, ¿no? A veces uno ve duelo, ¿no? La palabra duelo, la palabra pérdida, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con el ir hacia otro espacio después de esta tierra, ¿no? Sino, como decías tú, ¿no? La pérdida de identidad, a lo mejor de mi estado estético, ¿no? De mi estado físico ante una enfermedad crónica, ¿no? Y lo cierto es que nunca pensamos que nos vaya a suceder, ¿no? Y tampoco pensamos que vamos a tener esta serie de cambios, ¿no? Y cómo es que la mente, ¿no? Como en el caso de la persona que convive con un padecimiento y el resto de los familiares, cómo logra bloquear esa parte, ¿no? Entonces, aperturarla es muy complejo, yo creo que es una tarea muy, muy difícil, ¿no? Tanto de uno, ¿no? Que se abra, ¿no? A mostrar estas emociones, como el caso tuyo, ¿no? De personal que aborda esos temas, el entrar a este mundo de emociones, ¿no? Me parece que es como muy difícil, ¿no? ¿Tu audio me suena? Muy bien, sí. Es por eso muy, muy importante el cómo se aborda el aspecto psicoemocional ante este tipo de diagnósticos. ¿Por qué? Porque el área médica espera que el paciente se adhiera porque se tiene que adherir, porque su vida le importa. Pero este paciente está acompañado de otros factores y los factores emocionales deben de tener pues la misma o el mismo valor de atención que los factores físicos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahorita, en esta condición actual de confinamiento, todos volteamos a ver ahora la importancia de la salud mental, ¿no? La OMS te habla de la parte de la ausencia de alteraciones en todas las esferas de la persona, ¿no? Eso es salud. Entonces, ¿tienes a una persona con una enfermedad crónica degenerativa? Sí. Ahora hay que cuidar cuál es el impacto en la parte espiritual, en la parte social, en la parte emocional y en la parte física, ¿no? Porque de eso va a depender también la buena calidad de vida o la parte también de la adherencia del tratamiento.
Entonces, es importante apostar al cuidado integral de estos pacientes también, ¿no? Exactamente, sí, sí, muy cierto. Comenta Tania Citlali, muchas gracias, maestra Rosario, muy útiles pautas. Y la maestra Laura Sobrino, gracias, excelente tema. Y también pregunta Perla Esmeralda, hola, buena presentación. Y la pregunta es, ¿actualmente hay programas en el sector salud mexicano que se dediquen a tratar la etapa de duelo con los pacientes y los familiares? Actualmente, dentro de los servicios públicos, yo te puedo hablar por Oaxaca y te puedo decir que no, sino que están encaminados a un nivel más particular dentro de las unidades de atención. Por ejemplo, dentro del 01800, actualmente el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán está activando un protocolo de atención a estos pacientes crónicos ante el confinamiento. O sea, todo lo que empezó a generar ahorita el confinamiento, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el GEA González, acompañados con la UNAM y el Salvador Subirán, desarrollaron clínicas virtuales. Y dentro de estos 01800 existe la clínica virtual para el acompañamiento de duelo, que también se está manejando ahorita tanto para el personal de salud que está tratando a pacientes COVID, pacientes crónicos, todo lo que está sucediendo actualmente o la sobrecarga de trabajo que estamos teniendo. También se habilitaron las clínicas de duelo de forma virtual para lo que sería familiares y para lo que sería pacientes. El Subirán tiene un 01800 en esta parte de asesoría. El INCAN también lo fue desarrollando para los pacientes con cáncer. Entonces, sí se está haciendo, pero paradójicamente fue a raíz del factor de confinamiento o a raíz de la aparición de COVID que todo el mundo empezó ahora a voltear a ver la importancia de la salud mental y cómo esta salud mental empieza a impactar sobre las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, sí, no sé si queda como la respuesta a la pregunta, pero los institutos nacionales empezaron a desarrollar 01800 u 800 en cada una de las atenciones, pero afortunadamente sí se está haciendo. Sí, como comentas, maestra, ahora sí se vio como aumentado o más bien se prestó atención a esta parte emocional, ¿no? Debido a las alzas de ansiedad, de depresión, ¿no? De situaciones familiares delicadas, ¿no? Sí se volvió a ver más acá, pero siempre ha estado, ¿no? O sea, la parte emocional que lo hemos querido como dejar de lado, ¿no? Así es, ¿no? Y ahora resulta que actualmente, pues, nos confrontan con cómo está la salud mental, cómo está la salud emocional, ¿no? Ustedes que son expertos en estas partes bioquímicas, ¿no? Dentro de las enfermedades crónicas, no me dejarán mentir, el impacto del cortisol. Y el cortisol es esta sustancia generada por el estrés. Entonces, los factores psicoemocionales van a depender mucho, si no dentro del desarrollo de la enfermedad, sí desde la parte del abordaje de un buen control de la enfermedad, ¿no? Entonces, se tiene que apostar a la atención multidisciplinar de las enfermedades crónicas. Exacto, fíjate que ya que comentas, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y bueno, el autor señala que nosotros somos como una cebra, ¿no? Que tenemos detrás siempre un león, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría esa cebra teniendo detrás, llámale estrés, ¿no? Llámale confinamiento, llámale ansiedad, llámale problemas familiares, laborales, etcétera, etcétera. Si tú tienes detrás toda esa serie de cosas, exámenes, ¿no? Problemas de pareja, factor no lo sé, ¿no? Problemas de pareja, violencia. Entonces, actualmente. Exacto. Entonces tienes a León detrás y ¿cómo estás? ¿No? Estás como
tu cuerpo, ¿no? Tus emociones están prestas para o luchas o huyes o te mueres, ¿no? Entonces, esos niveles de cortisol que si bien en condiciones naturales, ¿no? Ayudan, ¿no? Y se secreta principalmente durante el día para mantenerte activo y demás, en condiciones de hipersecreción crónica, bueno, las consecuencias ya lo has comentado, ¿no? Son de alarmantes, pues, ¿no? Enferman, pues, ¿no? Así es, entonces tenemos que prestar atención y principalmente el cuestionamiento también va, ¿cómo está la salud mental de quienes atendemos a estos usuarios? ¿No? Ahora sí, ¿cómo está el que cuida? Eso es muy importante, ¿no? Es cómo estamos, cómo realmente te volteas tú al autocuidado, ¿no? O a la gestión de tus emociones o a cuidarte también de forma integral. No sé, yo siempre digo en el centro de oncología que para poderle vender el autocuidado al paciente, nosotros tenemos que estar convencidos del autocuidado, ¿no? Entonces, hay una escena como muy padre en alguna ocasión donde uno de los médicos le está diciendo el de debe de evitar el consumo de comida chatarra, bla, bla, bla. Y enfrente del centro de oncología aquí en Oaxaca hay una escuela primaria. Entonces la escena es 5, 4, 3, 2 salen de la consulta tipo la 1 de la tarde y estamos formados en la primaria para ir a comprar una chatarra. Y entonces vamos entrando, porque me incluí ese día, no vamos entrando con la jicamita o con el pepino, vamos entrando con el chicharrón, la coca y el helado. Y la paciente a la que se le dio la indicación del autocuidado o de la importancia de empezar a modificar los estilos de alimentación, nos quedó viendo y nos dijo, no les creo, ¿no? A partir de ese momento tenemos prohibidísimo entrar con la coca frente a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos nosotros con nuestro autocuidado para que podamos transmitirle al otro la importancia del cuídese, ¿no? Desde ahí también. Y si lo haces como personal de apoyo a la salud, bueno, también más aún como familiar, ¿no? De una persona que convive con diabetes, ¿no? Entonces, empezar como poniendo el ejemplo, ¿no? Me platicaban hace unos días mis estudiantes que una de ellas tenía un aparato de estos, voy a omitir marcas, ¿no? Y que lo utilizaba de perchero, ¿no? Ahí todo tenía encima. Dice, y entonces yo empecé a hacerlo, ¿no? Empecé a hacer sentadilla, un poco de bicicleta, dice, y poco a poco he ido logrando integrar a más miembros de mi familia que utilicen ese aparato, ¿no? Entonces uno también ser lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Y estos días, educándonos y para posteriormente, pues, llevarlo a cabo, ¿no? Por nosotros mismos, por nuestra familia y por la sociedad, ¿no? A favor siempre del bienestar. No se necesita tampoco tener algún padecimiento crónico para hacerlo, ¿no? Nadie se ha sentido mal por hacer ejercicio, ¿no? Dicen que es tan placentero como comerte un chocolate, bueno, ¿no? Entonces, media hora de caminata empiezas a liberar serotoninas, endorfinas, ¿no? Entonces, es benéfico. Es esta parte también que pasa si hoy reduces la ingesta de refrescos y qué rico es tomar agua, ¿no? Si el día de hoy incorporas una verdura más a tu alimento, incorporas una fruta, ¿no? Entonces es apostarle a la parte preventiva, reduce también muchísimo los costos económicos de atención en salud, ¿no? Pero tenemos que empezar a hacer modificaciones pequeñitas desde lo individual. Por eso yo hablaba mucho de las metas cortas, ¿no? Yo ubico mucho para el tratamiento de radioterapia en oncología, las pacientes con cervicouterino tienen que estar consumiendo de 2 a 2,5 litros de agua diario para proteger la vejiga ante el tratamiento. Entonces, si tú les dices que tienes que tomar 2 litros, en automático es náusea. Pero si les dices que durante el día, de 7 de la mañana a 8 de la noche, ellas tienen que tomar 8 vasos con agua, es diferente, la perspectiva cambia, ¿no? Entonces, ¿tengo todo este periodo de tiempo para tomar 8 vasos con agua? Sí. Ok. No necesito tomarme litros así, no.
Entonces, es también modificar las narrativas de las indicaciones médicas, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también como equipo de atención, cuáles son nuestras narrativas. A los pacientes les tenemos que desmenuzar qué es lo que nosotros queremos que ellos nos comprendan. Y eso es muy importante también. Muy bien, pues muchas gracias. Coincido, ¿no? Además de conocer qué está ocurriendo fisiológicamente hablando, ¿no?, en el cuerpo ante una enfermedad crónica, emocionalmente hablando también, reconocernos, ¿no?, qué está pasando y sobre todo, bueno, acercarnos a pedir este apoyo, ¿no?, porque yo creo que sí es sumamente necesario y más aún en estos días de epidemia. Pues bueno, maestra, muchísimas gracias. Nuevamente te aplaudo, gracias por estar con nosotros, te quiero mucho, lo sabes. Si me permite, auditorio, voy a compartir pantalla para hacer una entrega representativa de tu reconocimiento, maestra. Sí aparece, ¿verdad? Sí, se parece. Sí, gracias. Bueno, pues dice: la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Biológicas, otorga el presente reconocimiento a la maestra María del Rosario Cruz López por la conferencia magistral Duelo ante la enfermedad crónica degenerativa, presentada en el 7º Simposio Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes, LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, México, 11 de noviembre de 2020, y firma el maestro en Ciencias Álvaro González Kristen, director del Instituto de Investigaciones Biológicas, y una servidora, María Luisa Moreno Cortés, coordinadora de este evento. Y bueno, maestra, te agradezco nuevamente que estés con nosotros. Pues les invito también, auditorio, a acompañarnos el día de mañana. De esta manera concluimos las tareas del día de hoy. Y bueno, continuaremos el día de mañana a las 10 de la mañana con el doctor Raúl Solís Martínez, de Laboratorios Diagnóstica, que nos va a dar la conferencia magistral Comorbilidades asociadas a obesidad. Entonces estamos pues viéndonos próximamente. Maestra Rosario, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos pronto a quienes ven en Facebook. Al maestro Rodrigo Uriel, muchas gracias. A Tania Gabriel y a Juan Carlos Ceballos, que nos han apoyado para que tenga lugar este evento. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia y nos estamos viendo prontito. Que tengan bonita noche. Muchas gracias. Yo.